La idea de este video es hablar algo de cotas superiores y supremo, hacer algunos ejemplos. En general van a depender bastante de la notación de conjuntos que hicimos en el video anterior. Vamos a trabajar con conjuntos en R. Eso es importante. Vamos a ver algún ejemplo en donde se note la importancia de eso. Vamos a decir que un cierto número K es una cota superior del conjunto si es más grande que todos los elementos del conjunto. Es decir, si para todo elemento A del conjunto, K está por encima de A. Entonces, los conjuntos que típicamente nos van a interesar, por lo menos por ahora, de los reales, son intervalos. Entonces eso es relativamente fácil. Si uno toma el intervalo, por ejemplo, 1, 3, lo que tenemos es, por ejemplo, 5 es una cota superior del conjunto I. ¿Por qué? Bueno, porque todo elemento del conjunto I será un número entre 1 y 3 y 5 es más grande que eso y entonces satisface la definición de cota superior. Bueno, si uno se quiere poner un poquito más fino, puede decir pi es una cota superior de I. ¿Sí? También es un número que está por encima de todos los elementos del conjunto. Bueno, un poco más fino todavía, 3 es una cota superior de I. Y hasta ahí llegamos, porque no nos podemos achicar más que 3 si queremos mirar cotas superiores. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, si nosotros dibujamos nuestro conjunto, no me importa muy bien la escala, supongamos que eso es el 1, 3. Si nosotros agarráramos un número cualquiera por acá y pensáramos que este es nuestro K, entonces siempre va a haber un cachito de intervalo que esté por delante del valor K. Es decir, cualquier número que yo elija menor que 3 siempre va a dejar un pedacito entre K y 3 y estos números pertenecen al conjunto y sin embargo son más grandes que K y por lo tanto estamos violando la definición de cota superior y entonces no solo 3 es una cota superior de A, de I, sino que además es la menor. Es la menor de todas las posibles cotas superiores. Bueno, eso es lo que llamamos supremo. ¿Sí? Antes de hablar de supremo, hagamos dos pequeñas observaciones. Una pequeña observación es que no todos los conjuntos tienen cotas superiores. Por ejemplo, para agarrar algo que no sea un intervalo, podemos considerar los números naturales, ¿sí? Los números de contar, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Los números naturales son un subconjunto de los números reales, están incluidos, y no tienen cota superior. El conjunto n no tiene cota superior. Ninguna. ¿Por qué? Porque cualquier número real que yo agarre siempre va a haber algún natural más grande y entonces nunca voy a poder cumplir que encuentro un número que le gana a todos los elementos del conjunto. Bien, y el otro detalle para observar es que esto que vamos a llamar supremo, es decir, la menor de las cotas superiores, ¿sí? Acá tenemos la definición, el supremo de A es la menor de las cotas superiores, dicho con un poco más de formalidad. Llamamos S al supremo, sí, es una cota superior, y al mismo tiempo para cualquier otra cota que encontremos, esa cota que llamamos T es más grande que el supremo. Bien, una cosa que observamos en nuestro ejemplo es que el supremo no necesariamente pertenece al conjunto. Y acá encontramos que 3 es una cota superior y es la menor y por lo tanto es el supremo. 3 es igual al supremo del intervalo I, pero 3 no es un elemento del conjunto I, ¿sí? Porque el intervalo I cierra con paréntesis. Bueno, cuando sí pertenece, si tuviéramos el intervalo cerrado, 1, 3, el supremo sería el mismo, y ahí pertenecería. En ese caso lo llamamos un máximo. Bueno, hagamos algún ejemplo de supremo más sofisticado. ¿Sí? Ya vimos cómo funciona un intervalo, vimos un caso de un conjunto que no tiene supremo porque no tiene ninguna cota superior. Agarremos otro ejemplo raro, que es mirar el conjunto A formado por los X en Q, tales que X es menor que pi. ¿Qué es lo raro de este conjunto? Que estoy mirando cosas en Q y no en R. Y entonces, ¿quién es el supremo de este conjunto? Bueno, si miro cotas superiores de este conjunto, estoy igual que antes. Toda cosa que sea más grande que pi va a ser una cota superior.
pi mismo va a ser una cota superior si miro este conjunto en R, pero pi no es un número racional. ¿Sí? Si lo hago al revés, si lo miro desde adentro del conjunto, lo que tengo es que 3 es un elemento del conjunto, que 3,1 es un elemento del conjunto, porque lo puedo pensar como 31 décimos, y esto es una fracción que es más chica que pi, así que esto pertenece a. Si digo 3,14, esto lo puedo pensar como 314 centésimos, esto también es una fracción que es menor que pi, y por lo tanto pertenece a. Y así podría seguir fabricando fracciones cada vez más aproximadas a pi, y entonces cualquier número que yo agarre que sea más chico que pi, no va a ser una cota superior porque siempre me voy a poder pasar de ese valor por dentro del conjunto. Y entonces lo que uno diría es que el supremo de A tiene que ser pi, porque es una cota superior, está por encima de todo el conjunto y además es la más chica posible. No podría elegir nada menor que pi como cota superior. Bueno, pero esto tiene sentido solamente si miro el conjunto A dentro de los reales. Esto funciona en R. En cambio, si como A está formado por números racionales, tendría todo el sentido del mundo quedarme en el universo de los números racionales. Si me quedo con los racionales, entonces A no tiene supremo. Bien, esto está muy relacionado con que los reales son completos. Justamente, los racionales de alguna manera dejan la recta toda agujereada. Hay montones de puntos que en realidad no pertenecen a los racionales. Y entonces para poder dibujar la recta tengo que pensar en los números reales. En los números reales es donde el supremo funciona bien, en el sentido de que va a existir, bajo ciertas condiciones. Ya dijimos, acá tenemos los naturales en donde no hay supremo. Bueno, lo que tenemos es una propiedad muy natural que dice que si tengo un conjunto de los reales acotado superiormente, es decir, tiene alguna cota superior, entonces tiene supremo en los reales. ¿Sí? Entonces, mientras me quede en el mundo de los reales, las cosas que están acotadas tendrán supremo. Y de alguna manera eso me ayuda a generalizar la noción de máximo, que ya vimos que no necesariamente existe. El intervalo I, 1, 3, no tiene máximo, sin embargo tiene supremo. Bueno, para el otro lado tenemos exactamente las mismas nociones, es decir, podemos hablar de cotas inferiores e ínfimo. Una cota inferior va a ser algo que esté por debajo de todos los elementos del conjunto. Y el ínfimo va a ser la máxima de todas las cotas inferiores. Es decir, desde abajo voy arrimándome al conjunto, lo más que me puedo arrimar, eso es el ínfimo del conjunto. Bueno, entonces podemos hacer algún ejemplito adicional de esto. Por ejemplo, z, es decir, los números enteros, ¿sí? Estos son los naturales más el 0 más los negativos. Esto no es acotado inferiormente. Mientras que un intervalo cualquiera, por ejemplo este, es acotado inferiormente, también superiormente, y el ínfimo, pongámosle esto A, el ínfimo de A es 0. ¿Sí? Que en este caso además es el mínimo, porque como tenemos corchete, pertenece. Bueno, pasamos a algo más interesante, que son estos ejemplos similares a algunos que aparecen en la guía, que es calcular supremo y ínfimo de ciertos conjuntos. En general, la dificultad no está en el supremo y el ínfimo, porque estos conjuntos son intervalos, y de lo que se trata es de encontrar esos intervalos. Una vez que no tienen intervalo, el supremo y el ínfimo son esencialmente los extremos del intervalo, salvo que se vayan a infinito, en cuyo caso no habrá supremo o ínfimo. Y entonces ya resolvimos un ejercicio parecido a la, tenemos los x en R de manera tal que se cumple una cierta desigualdad con un producto. Lo que me interesa es resolverlo de otra manera. Empecemos por ahí, porque sabiendo algo de función cuadrática, uno no necesita hacer toda la cuenta y resolver analíticamente esa desigualdad, sino que puede aprovechar lo que sabe, y de hecho está bueno aprovechar lo que sabe porque es una buena manera de leer ese conjunto. Y entonces, esto que tenemos acá es una función cuadrática escrita factorizada como producto de dos monomios,
Podemos encontrar las raíces, ¿sí? Porque esto se hace 0 cuando alguno de los dos factores es 0, y entonces cuando x vale 2 tendremos una raíz, y cuando x vale menos 3 tendremos la otra raíz. Y es una cuadrática que apunta hacia abajo, porque el término cuadrático vendrá de hacer menos x por 2x, que es menos 2x cuadrado, y entonces tendremos un dibujo más o menos así. No me importa ser muy preciso, con eso me alcanza. Lo relevante acá es que esta cuadrática me están pidiendo que sea positiva, y entonces el conjunto A es esencialmente el conjunto de positividad de la función cuadrática. Y entonces estoy mirando sobre el eje de las x, estoy mirando las x de manera tal que la cuadrática queda por encima del eje, queda positiva, entonces estoy mirando este intervalo. Con paréntesis, porque tengo un mayor estricto y entonces no incluyo las raíces. Listo, esto habíamos dicho que era menos 3 y este 2, y entonces el conjunto A es directamente el intervalo menos 3, 2. Quiero calcular supremo e ínfimo, fácil. El supremo de A será 2, es la mínima de las cotas superiores, y el ínfimo de A será menos 3. Pero fíjense que la parte difícil no es el supremo y el ínfimo, sino entender correctamente quién es ese conjunto, haciendo la cuenta larga de desarrollar esa desigualdad o graficando. Bueno, el ejercicio B es un poquito más sutil, pero en el fondo es del mismo tipo, lo podemos resolver haciendo el dibujo. Otra vez, tengo una cuadrática involucrada, solamente que ahora hay que prestar atención a que nos están dando el conjunto formado por las i's en R. Es decir, que no voy a estar mirando el eje de las x, sino el eje de las y. Las y se escriben como la cuadrática. Dibujemos esta cuadrática. Esta cuadrática tiene raíces 1 y menos 1. Cuando x vale 0 pasa por menos 1 y entonces será una cosa más o menos así. Y nos están agregando que tenemos una restricción en x para mirar el conjunto. Vamos a mirar x mayor que menos 2 y menor o igual que 1. Así que acá ponemos un corchete. Vamos a restringir nuestras x a este intervalo. Restringir nuestras x a ese intervalo equivale, no nos importan las x, nos importan las i's, dijimos. Bueno, pero lo que estamos haciendo es mirar las i's, es decir, la cuadrática, solamente en este rango. Todo lo que está fuera de del intervalo x no me interesa. Bien, como estoy mirando las i's, lo que estoy mirando es justamente la imagen de la cuadrática, pero no estoy mirando toda la imagen de la cuadrática, sino la imagen de la cuadrática solamente cuando x está en este intervalo. Y entonces esa imagen será acá un paréntesis, porque acá teníamos paréntesis, porque en el piso teníamos paréntesis. Esta altura es 3, porque es la cuadrática evaluada en menos 2. Y abajo vamos a tener un corchete, porque el valor mínimo está incluido, ¿sí? Porque toca el mínimo, toca el menos 1 y vuelve a subir, y entonces ese será nuestro intervalo. El intervalo B será menos 1 con corchete a 3, con paréntesis. El supremo de A es 3 y el ínfimo de A es menos 1. Y además ese menos 1 es un mínimo, ¿sí? Porque se realiza, es decir, pertenece al conjunto. Bueno, eso, se trata de leer correctamente quién es el conjunto y una vez que uno interpreta bien eso, encuentra una descripción con intervalos del conjunto y después calcular el supremo y el ínfimo es relativamente simple.